Nadie llega a su mejor versión sin antes haberse quebrado. Y no me refiero a una grieta superficial, hablo de una caída profunda, de esas que te dejan sin aire, sin rumbo, sin fuerza para pedir ayuda. Ese momento donde ya no tienes máscaras ni excusas, solo una pregunta ardiendo en el alma. ¿Voy a rendirme aquí o voy a convertirme aquí? Epicteto lo decía con crudeza. Las circunstancias no hacen al hombre, solo lo revelan. Lo que estás viviendo no es una maldición, es una radiografía. Estás viendo por primera vez quién eres, cuando nada ni nadie viene a salvarte. Y aunque hoy todo parezca ruina, el estoico no llora por los escombros. Se arrodilla, toca la tierra con los puños y empieza a construir. Porque esa es la diferencia entre el común y el fuerte. El común espera que pase la tormenta. El fuerte aprende a construir mientras cae la lluvia. Y cuando todo se derrumba, el sabio sabe que no es el final de la historia, es el inicio de su fundación. Tu peor etapa no fue una sentencia, fue un punto de partida. Mientras el mundo solo ve caída, tú estás viendo profundidad. Mientras otros hablan de fracaso, tú estás aprendiendo sobre cimientos. Nadie te enseñó esto, porque todos glorifican el éxito, pero nadie habla de la oscuridad que lo antecede. Te lo digo claro, no puedes sostener el éxito si no tienes raíces. Y las raíces no crecen en la luz, crecen bajo tierra, en lo oculto, en lo incómodo. Por eso lo que estás viviendo no es tu ruina, es tu terreno fértil. Y si eliges resistir con propósito, ese terreno dará frutos que ni tú te imaginas. Séneca lo dijo con visión profética. A los árboles que crecen en la intemperie, el viento los hace más fuertes. No te lamentes por la tormenta. Agradece que estás siendo endurecido en medio de ella, porque lo que se forma en el dolor no se derrumba en la presión. Lo que se forja en el vacío no depende de aplausos. Lo que nace después de tu peor noche, camina con la dignidad de quien ya sobrevivió al infierno. Y ahora que estás aquí de pie, respirando entre cenizas, sin nada que perder y todo por formar, tengo algo que decirte. No desperdicies este momento. No busques una salida rápida. Busca una transformación real. No llores por lo que se fue. Trabaja por lo que estás a punto de construir. Y hazlo con fuego, con disciplina, con silencio, con dirección. Porque cada minuto de este proceso te está esculpiendo. Cada día sin respuestas te está formando. Cada lágrima no vista está empujando tus raíces más profundo. Y llegará el momento en que brotes. No como una flor débil, sino como un roble que resistió sin testigos. Bienvenido a la sombra del estoico, el espacio donde el carácter se forja en fuego y la libertad nace del dominio propio. Aquí no venimos a celebrar lo fácil, venimos a entrenar lo difícil. Si este mensaje te tocó el alma, comenta abajo esta frase: mi ruina fue mi cimiento. Dale like, suscríbete y comparte con quien aún no sabe que está siendo preparado en secreto. Lo que viene es fuego, pero no para quemarte, sino para revelarte. Y ahora que has comenzado a ver tu dolor con otros ojos, te diré algo más. Ese dolor no solo no te rompió, te mostró algo que no sabías, algo que ningún libro, curso o consejo pudo enseñarte. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo fortaleza, es revelación. Nadie escapa del dolor, pero muy pocos se atreven a escucharlo. Tú lo has sentido, ese vacío en el pecho cuando algo dentro se rompe, esa presión invisible que te obliga a detenerte, aunque todo afuera te exige continuar. Y aquí viene la verdad que pocos quieren aceptar. El dolor no es tu enemigo, es el espejo más honesto que tendrás en la vida. Es la lámpara que se enciende cuando todas las demás luces se apagan. El dolor no vino a destruirte, vino a mostrarte lo que aún no habías querido ver. Marco Aurelio lo entendió con sabiduría implacable cuando escribió: si te duele, es porque algo dentro necesita orden. El estoico no se victimiza por el sufrimiento, lo examina, lo usa, porque sabe que no hay libertad sin autoconocimiento y no hay autoconocimiento sin incomodidad. Cada punzada emocional es una señal. Cada desvelo no es castigo, es llamado. Si huyes del dolor, huyes de ti. Si lo enfrentas con conciencia, te revelará tu verdadero rostro. No el que muestras, no el que los demás aplauden, sino el que ha estado escondido bajo capas de distracción, expectativas y miedo. Y es en ese proceso de enfrentarte a ti mismo donde comienza la verdadera evolución. Cuando se derrumba la imagen que creías ser, aparece la esencia. Y esa esencia no necesita adornos.
No necesita aprobación, solo necesita espacio para florecer. El dolor no te vuelve débil, te vuelve real. Por eso el estoico no se quiebra cuando todo duele. Se encuentra, porque el verdadero colapso no es emocional, es identitario. No sabes quién eres cuando todo va bien. Lo descubres cuando todo se derrumba y aún así decides mantenerte firme. Epicteto, esclavo y sabio, lo dejó escrito. Es en la adversidad donde descubrimos quiénes somos. Y tú lo sabes. Tu peor momento te arrancó todo lo superficial. Te obligó a dejar de pretender. Te quitó personas, seguridades y rutinas. Pero también te dio una oportunidad que casi nadie aprovecha. La de reconstruirte desde el fondo. Sin máscara, sin mentira, sin decorado. Te dio una identidad que no se negocia con lo externo. Porque lo que se revela en el dolor es lo único que puede sostenerte cuando llegue el éxito. Y aquí viene algo que duele, pero libera. Todo lo que perdiste en esa etapa no te pertenecía, o ya había cumplido su ciclo, o estaba estorbando tu evolución. No te desmoronaste, fuiste podado. Y quien ha sido podado, si no se rinde, brota con más fuerza. Ese dolor te dejó sin apegos, sin excusas, sin distracciones, te dejó contigo. Y aunque al principio eso se sintió como soledad, con el tiempo reveló su propósito, volverte íntimo de tu verdad, porque solo quien ha aprendido a caminar consigo mismo puede caminar con firmeza junto a otros. El dolor entonces no solo te revela, te purifica, es el fuego invisible que consume lo que no sirve, que separa lo real de lo impostado, y mientras el mundo te exige seguir funcionando, el estoico se permite parar para observarse, porque el que no hace pausa, repite errores, y el que no se detiene a examinar su herida, terminará contaminando cada nuevo paso. No estás siendo débil por sentir, estás siendo valiente por no anestesiarte, por mirar de frente lo que la mayoría prefiere callar. Séneca afirmaba que no es libre quien no puede soportar el dolor, porque la libertad real no es hacer lo que quieres, es ser dueño de ti incluso cuando todo arde. Es decirte, no me gusta lo que siento, pero no voy a huir. Voy a quedarme aquí, observando, aprendiendo, integrando, porque sé que hay algo en este dolor que necesito entender antes de avanzar. Y cuando haces eso, cuando en vez de escapar eliges habitar el momento, tu alma se expande, tu conciencia madura, tu carácter se endurece en el mejor sentido. Entonces, no subestimes lo que ese dolor ha hecho por ti. No te limites a decir sobreviví. Di la verdad completa, me descubrí, porque esa es la ganancia silenciosa que pocos celebran. Todos aplauden la victoria, pero solo tú sabes cuánto te costó mantenerte en pie cuando nada tenía sentido. Eso, mi querido oyente, no es derrota, es alquimia. Convertiste lo que te rompió en la base de lo que ahora te sostiene. Y lo hiciste sin aplausos, sin atajos, sin testigos. Ahora entiendes por qué el éxito que llega después del dolor es tan sólido, porque no nace de la necesidad de reconocimiento, sino de la intimidad con tu esencia. No se sostiene con elogios, se sostiene con verdad. Y cuando alguien se ha enfrentado a sí mismo, cuando ha pasado por el fuego sin disolverse, cuando ha sentido el vacío sin volverse amargo, entonces puede recibir lo grande sin volverse arrogante. Puede brillar sin dejar de ser humilde. Puede crecer sin perder su centro. Y es ahí donde empieza el siguiente nivel. Porque el dolor ya no solo te revela, te transforma. Pero esa transformación no sucede en lo público, no ocurre mientras todos te observan. Sucede en silencio, en lo oculto. En los días donde no hay likes ni abrazos, solo decisiones internas que cambian el rumbo de tu historia. Y ahí, justo ahí, en ese terreno invisible, comienza el verdadero éxito. No el que el mundo te puede quitar, sino el que tú mismo te construiste cuando nadie más te veía. No hay legado verdadero sin una etapa de anonimato. Esa es la parte que nadie quiere vivir, pero que todo sabio atraviesa. Todos quieren el resultado. Pocos aceptan el silencio necesario para construirlo. En una cultura obsesionada con la exposición, con mostrar cada avance, cada logro, cada paso, el estoico elige lo contrario. Entrena en las sombras, porque sabe que lo que se construye en lo oculto no necesita promoción, necesita propósito. Y cuando ese propósito es firme, cada acción se convierte en un ladrillo inquebrantable. No hay necesidad de demostrar nada cuando todo en ti ya es demostración. Marco Aurelio lo entendió así: elige no ser herido y no lo serás.
El que no necesita ser visto para validar su progreso ha alcanzado el dominio de sí, porque lo que haces sin testigos revela más de ti que lo que haces frente al mundo. Y ese es el tipo de éxito que realmente importa, el que no está hecho de reflejos ajenos, sino de raíces profundas. Lo que creaste en tu peor etapa, cuando nadie creía en ti, cuando tú mismo dudabas si valía la pena seguir, eso tiene un peso que el mundo no puede medir ni robar. El éxito sólido no se hereda, porque nadie puede transferirte la disciplina, la visión y el dolor que necesitas para edificar algo real, y no se construye en las multitudes. Se forja cuando estás solo con tus pensamientos, con tus batallas internas, con esa voz que te dice que te rindas y tú eliges seguir. El éxito que permanece es el que nació en la oscuridad, no por ego, sino por supervivencia, no para ser aplaudido, sino para sostenerte cuando todo lo demás falle. Ese tipo de éxito no se grita, camina, no necesita presentación. Su sola presencia impone respeto, porque no llegó por casualidad. Fue tallado con días de silencio, noches de dudas, rutinas sin público, decisiones sin aplausos, y cada uno de esos pasos le dio una fuerza que ninguna validación externa puede igualar. El estoico no busca reconocimiento, busca profundidad, y esa profundidad solo se alcanza cuando te atreves a seguir trabajando, incluso cuando no ves resultados inmediatos, cuando todo en ti pide escapar, pero tu alma te ordena quedarte y continuar. Epicteto enseñaba: no expliques tu filosofía, vívela, porque el que vive desde la coherencia no necesita adornar su camino. El trabajo en secreto es eso, una declaración silenciosa de convicción, cada entrenamiento sin espectadores, cada hábito fortalecido sin felicitación, cada límite que pusiste sin necesidad de explicarlo. Todo eso fue esculpiendo la versión de ti que ahora puede sostener el éxito sin temblar, porque no fue preparado para el aplauso, fue preparado para resistir. El éxito fácil, el que llega rápido, el que depende de tendencias o modas, no tiene alma, porque fue creado en la superficie. Pero el éxito que surge después de haber perdido, de haber dudado, de haber llorado en silencio y seguir caminando, ese lleva fuego en sus raíces. Ese no se quiebra cuando llegan los cambios, no se deshace cuando las cosas no salen como esperabas, porque no depende de lo externo, se sostiene desde dentro. Y tú lo sabes, porque lo viviste. Mientras todos dormían, tú te mantenías firme. Mientras otros esperaban motivación, tú cultivabas disciplina. Mientras te decían que no podías, tú callabas y seguías. Y ahora estás aquí, no por suerte, sino por resistencia. No porque alguien te empujó, sino porque tú decidiste no detenerte. Ese es el tipo de éxito que no se compra, se construye, y no con herramientas ajenas, sino con tu propio dolor transformado en dirección. Séneca afirmaba con contundencia: la dificultad fortalece la mente como el trabajo lo hace con el cuerpo. Por eso los que eligen entrenar en el silencio de la dificultad terminan caminando con una paz que no depende del entorno, porque han convertido cada obstáculo en una oportunidad de firmeza y han aprendido a confiar más en su proceso que en su visibilidad. El estoico no mide su valor por cuántos lo ven, sino por cuán firme se mantiene cuando nadie lo observa. No necesitas gritar lo que estás construyendo, el tiempo lo mostrará, y cuando llegue el momento de emerger, lo harás sin ruido, no por arrogancia, sino porque la verdadera autoridad no se impone, se reconoce. Y eso es lo que estás formando en este momento, una presencia que no necesita adornos, una vida que no necesita explicación, una solidez que nació mientras todos pensaban que te habías rendido, pero tú solo estabas en construcción. Ahora entiendes por qué ese éxito, el que llega después de tu peor etapa, es el más sólido de todos, porque no lo hiciste para callar a otros, lo hiciste para escuchar tu propósito. No lo forjaste para que te miraran, lo hiciste porque sabías que si no te transformabas, nada valdría la pena. Y lo lograste, sin testigos, sin ruido, con enfoque, con fuego, con intención. Y es aquí donde comienza la segunda gran verdad. El éxito que llega del silencio no solo es firme, también es duradero, porque fue construido con alma, no con apariencia. Y esa clase de éxito no desaparece con la crítica ni se infla con el halago, permanece, se sostiene, evoluciona, porque fue sembrado en el terreno más fértil, el carácter.
Pero ahora que lo sostienes, la pregunta cambia. Ya no se trata de cómo lo lograste, se trata de si estás listo para no corromperte con él. No te confundas, no todo el que brilla es fuerte, no todo el que es aplaudido ha sido forjado. Hay quienes suben rápido porque no cargan peso, pero también caen igual de fácil porque no tienen raíz. El éxito que llega sin resistencia no se sostiene, y lo que no se sostiene, tarde o temprano se derrumba, porque el problema no es alcanzar la cima. El verdadero desafío es tener el carácter para permanecer en ella sin vender tu alma. El estoico lo sabe. La vida no es una vitrina, es una fragua, y el fuego, aunque duele, tiene propósito. No quema para destruir, quema para depurar. Por eso, los que buscan el éxito rápido, sin haber pasado por las brasas del sacrificio, construyen sobre arena. Se desmoronan ante el primer fracaso, se desorientan con la crítica, se quiebran con la presión. Porque su éxito fue decorativo, no estructural. No fue sembrado en convicción, sino en necesidad de validación. Epicteto lo resumió con precisión. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y nadie es dueño de sí mismo si no ha enfrentado el dolor con conciencia, si no ha caminado por el fuego sin perder la dirección. El éxito verdadero no viene a llenar un vacío, viene a confirmar una solidez que ya fue conquistada en secreto. Por eso, el reconocimiento que no es respaldado por profundidad se convierte en una carga más que en una recompensa. Tú has sentido ese fuego, no uno simbólico, no uno poético, uno real, el tipo de fuego que arde cuando todo en ti quiere escapar, pero tú decides quedarte, cuando no ves resultados, pero igual entrenas, cuando no hay abrazos ni respuestas, pero igual actúas con excelencia. Ese fuego no era castigo, era preparación. Estaba siendo fundido, no para ser frágil, sino para ser imposible de quebrar. Estaba siendo limpiado de lo superficial, de lo que sobró por años. Cada vez que dudaste y aún así avanzaste, el fuego te estaba puliendo. Marco Aurelio decía, lo que impide la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y tú hiciste eso. Convertiste los obstáculos en entrenamiento. Transformaste la presión en musculatura emocional. Usaste la crítica como espejo. No para derrumbarte, sino para ajustarte. Porque entendiste algo que solo los sabios comprenden. No estás aquí para evitar el fuego. Estás aquí para soportarlo y salir más claro, más fuerte, más real. Por eso, cuando llegue el éxito, y llegará, no será una sorpresa, será una consecuencia. No vendrá a llenar vacíos, sino a confirmar la integridad que cultivaste en la sombra. Porque el verdadero éxito no depende de lo que lograste, sino de lo que superaste. Y si tu éxito está construido sobre heridas sanadas, sobre decisiones difíciles, sobre batallas ganadas en silencio, entonces es eterno, porque no está sostenido por aplausos, sino por propósito. Los que reciben todo sin haber resistido nada, suelen perderlo sin entender por qué, porque confundieron suerte con fortaleza, impulso con dirección, pero tú no. Tú resististe el invierno, esperaste sin desesperar, avanzaste cuando era más fácil parar, y todo eso te preparó no solo para sostener el éxito, sino para trascenderlo, porque el estoico no busca reconocimiento, busca impacto, no busca fama, busca firmeza. Y esa firmeza solo se consigue cuando el fuego no te consume, sino que te revela. Séneca escribió, es en la prueba donde se reconoce al oro, y tú fuiste probado, por dentro, por fuera, en lo emocional, en lo espiritual, en lo físico, pero sigues aquí, no igual, mejor, no más orgulloso, más claro, porque entendiste que la prueba no vino a destruirte, sino a mostrarte que ya no eres la misma versión que entró en el dolor. Saliste de ahí con otra mirada, con otra postura, con otra voz. Y ahora, cuando mires a quienes están brillando sin raíces, no sientas envidia. Siente compasión, porque su éxito no está construido con las manos del alma. Está sostenido por circunstancias externas, no por dirección interna. Y en el momento en que esas circunstancias cambien, y siempre cambian, caerán, no porque eran malos, sino porque no estaban listos, porque no habían pasado por el proceso, porque no entendieron que el éxito sin fuego es un edificio sin cimiento. Tú elegiste el camino difícil, el camino que no tiene aplausos inmediatos, pero deja cicatrices que hablan por ti. Elegiste transformarte en alguien irreemplazable, no en alguien popular.
Elegiste soportar la incomodidad antes que vender tu integridad. Y eso, aunque no se vea en números, se refleja en autoridad. Porque el mundo puede dudar de tus resultados, pero nunca podrá dudar de tu historia. Esa historia escrita con fuego, forjada con renuncia, sostenida con visión. Ahora entiendes que lo que soportaste sin testigos hoy es tu escudo, que cada noche sin respuestas fue una inversión silenciosa en tu temple, que cada renuncia te hizo más dueño de ti, y que por eso lo que viene no será un simple logro. Será una manifestación de todo lo que construiste en lo invisible. Ese tipo de éxito no lo puedes fingir, lo emanas, no lo proclamas, lo portas. Y justo ahí, cuando otros pregunten cómo lo lograste, tú no responderás con fórmulas, responderás con presencia, porque la autoridad verdadera no se explica, se encarna. Y ahora que lo sabes, que reconoces el valor de haber pasado por el fuego sin quebrarte, es momento de proteger ese éxito con la misma fuerza con la que lo construiste, porque lo difícil no fue alcanzarlo. Lo difícil será mantenerte firme cuando todo comience a multiplicarse. Nadie lo verá, nadie lo sabrá, nadie lo celebrará al principio, pero eso no le quita valor, le da raíz, porque lo más poderoso que vas a construir en tu vida nacerá en la oscuridad. En esa parte del proceso donde no hay testigos, donde todo parece invisible, donde no hay eco de tus esfuerzos. Y sin embargo, cada paso silencioso que des allí tendrá más impacto que 1000 acciones públicas sin profundidad. El estoico lo entiende. Marco Aurelio escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo, pero también es no ser como tu entorno. En un mundo que premia la exposición, tú eliges la profundidad. Donde todos buscan brillar antes de estar listos, tú eliges ser íntegro antes que visible. Porque la visibilidad no es garantía de solidez, y el estoico no busca ser visto, busca ser verdadero. Entrena su alma cuando nadie lo observa, se disciplina cuando nadie lo exige, se corrige cuando nadie lo acusa, no porque lo estén mirando, sino porque se está formando a sí mismo. Ahí en la sombra es donde nace lo real, cuando no necesitas reconocimiento externo para mantener tu estándar, cuando no abandonas tus principios, aunque nadie te exija que los mantengas, porque sabes que cada vez que cumples con lo que dijiste que harías, te estás fortaleciendo. No ante los demás, ante ti. Cada decisión coherente en la sombra edifica un carácter que brillará sin pedir permiso cuando llegue su momento. Porque el que se mantuvo íntegro cuando nadie lo veía, caminará con una autoridad que nadie podrá fingir. No esperes que el mundo celebre tus pequeños actos de disciplina. No lo hará, y no necesita hacerlo, porque lo que estás construyendo es interno, es estructural, y llegará un punto donde todo lo que forjaste en silencio será imposible de ocultar. No porque lo grites, sino porque lo emanas. Tu presencia cargará el peso de tu constancia, tu mirada reflejará la solidez de tus decisiones internas, tu andar revelará que no eres producto del azar, sino de un proceso intencional y sostenido. Epicteto decía: ninguna gran cosa se crea de inmediato. Y tenía razón, pero además, ninguna gran cosa se crea con espectadores. Se crea en el silencio de las madrugadas, en la renuncia a placeres vacíos, en la fidelidad a tu visión, cuando todo a tu alrededor te invita a rendirte. Y ahí es donde la mayoría falla, porque no pueden resistir ser invisibles. No entienden que la invisibilidad no es castigo, es blindaje. Es un periodo sagrado donde estás siendo preparado, protegido, formado para que cuando llegue la exposición no te derrumbes como los que se apresuraron por brillar sin raíz. El que no aguanta el anonimato no merece la autoridad, porque si necesitas ser visto para actuar con excelencia, no tienes disciplina, tienes dependencia. Si solo entrenas cuando alguien te observa, no estás construyendo carácter, estás interpretando un personaje. Y el estoico no actúa para la galería, actúa para su destino. Cada pequeño hábito, cada límite respetado, cada pensamiento dirigido con firmeza es una inversión silenciosa en un futuro imparable. Y sí, habrá días en los que todo se sienta inútil, días donde la mente diga que nada tiene sentido, donde tu avance parezca imperceptible y el entorno te pida resultados inmediatos. Pero ese es el umbral que separa a los comunes de los sólidos. El momento en que la fe en tu proceso debe ser más fuerte que tu necesidad de ver frutos inmediatos, porque los frutos llegan,
pero solo para el que sembró con constancia, y no cualquier constancia, sino la que se mantuvo en la sombra, en lo incómodo, en lo no validado. Séneca lo dijo claro: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir, y parte de ese aprendizaje es aceptar que tu mejor versión no nacerá bajo luces, nacerá en la sombra de tu propio esfuerzo, donde tú seas el único testigo, donde no tengas más motivación que tu conciencia, donde no haya premios, solo procesos, donde cada día sea una prueba de si estás dispuesto a seguir siendo quien dijiste que querías ser. Y tú lo estás haciendo, cada vez que eliges el esfuerzo en vez de la excusa, cada vez que te presentas, aunque no tengas ganas, cada vez que das lo mejor de ti sin esperar reconocimiento. Estás sembrando una gloria que será sólida, no porque alguien más lo diga, sino porque tú sabrás que nació desde tu verdad. No será un éxito accidental, será una manifestación inevitable de tu integridad. No te apures por ser reconocido, apúrate por ser irreemplazable, porque el reconocimiento viene y va, pero la autoridad que nace de la coherencia permanece. La exposición es una consecuencia, pero el respeto se gana en la sombra. En cada mañana donde te levantaste sin aplausos, en cada noche donde elegiste silencio en lugar de quejas, en cada decisión que tomaste por quien quieres ser, no por lo que otros esperan de ti. Y llegará el momento en que todo eso florezca, y cuando florezca, no será porque empujaste, será porque maduraste, porque lo que fue construido en silencio no necesita anuncios, solo necesita tiempo, y cuando ese tiempo llegue, lo sabrás, no porque todos te aplaudan, sino porque tú, el que entrenó en la sombra, el que resistió sin testigos, el que se formó sin urgencias, reconocerás tu reflejo en la luz. Pero la luz no es la meta, solo es el escenario donde se confirma lo que ya eras antes de ser visto. Si sigues vivo, si sigues avanzando, si no te rendiste cuando el mundo te empujó con fuerza al abandono, entonces ya ganaste. Aunque no tengas trofeos, aunque nadie lo haya notado, aunque tu cuenta bancaria no lo refleje todavía, lo que lograste no se mide en cosas, se mide en control, porque quien ha atravesado su peor noche sin renunciar a su esencia, ha conquistado algo que ningún sistema puede arrebatarle: el dominio propio. Epicteto lo entendía con precisión: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y tú, que resististe sin anestesiarte, que no te vendiste por un atajo, que elegiste mantenerte fiel cuando era más fácil desaparecer, hoy portas una libertad que no necesita nombre, porque no es política, es espiritual, no es temporal, es esencial. Esa es la verdadera victoria. Y desde ahí, desde ese centro inquebrantable que ahora habita en ti, todo lo que construyas tendrá raíz. No será un logro superficial, será legado. Has llegado a un punto donde entiendes que el éxito no es el principio del respeto, es la consecuencia de la integridad. Y no porque lo diga una estadística, sino porque lo has vivido. Te probaste en el fuego, te mediste en el silencio, te enfrentaste a tu sombra, y no saliste ileso, pero saliste auténtico. Tu éxito no será decorado, será evidencia. No necesitarás justificarlo ni defenderlo, bastará con tu presencia. Porque el que ha sido probado en la oscuridad camina con una luz que no puede fingirse. Séneca escribió: una espada nunca se prueba sin fuego, ni un carácter sin sufrimiento. Tú eres esa espada, forjada no por lo que soñaste, sino por lo que atravesaste, no por lo que deseaste, sino por lo que elegiste no soltar. Porque lo más valioso no fue no caer, sino no quedarte abajo. Lo más digno no fue no llorar, sino no convertir tus lágrimas en excusas. Esa dignidad silenciosa, esa coherencia invisible, es lo que ahora se transforma en autoridad. Y cuando llegue ese momento, porque llegará por en que otros te miren con asombro, cuando el éxito finalmente cruce la puerta, no te confundas. No lo veas como el premio, velo como la confirmación, como el reflejo visible de lo que tú ya sabías desde antes, que eres firme, que eres real, que no te defines por lo que lograste, sino por lo que atravesaste sin corromperte. Porque el estoico no necesita que la vida le dé razones para validar su camino. Él camina con convicción, y la vida, tarde o temprano, termina rindiéndose ante su constancia. Tu historia tiene más peso del que crees. No la subestimes, no la minimices porque aún no ha sido contada en voz alta. El valor de lo que superaste no está en cuántos lo escuchan, sino en cómo te transformó, en cómo te vació de superficialidad.
en cómo te hizo más sobrio, más directo, más selectivo, en cómo al final del dolor no saliste más duro sino más despierto. Marco Aurelio dejó escrito: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja, y tú entendiste algo vital, que tu éxito no es solo para ti, es para los que vendrán detrás, es para los que aún están cayendo, para los que aún no saben que lo que están viviendo hoy no es un castigo, sino una preparación, porque el que ha atravesado el infierno sin perder su visión se convierte en faro para otros, no desde el ego, sino desde la experiencia. Ese es tu nuevo llamado. No solo vivir la confirmación de tu proceso, sino convertirte en evidencia de que se puede, de que el fuego no mata si sabes quién eres, de que el silencio no destruye si mantienes la dirección, de que el dolor no condena si lo atraviesas con propósito. Tú ya no eres solo un sobreviviente, eres un testimonio vivo, y eso, en un mundo plagado de ruido, te convierte en un faro entre sombras. Pero cuidado, este no es el momento de aflojar, no es el tiempo de bajar la guardia, porque el éxito también pone a prueba, también revela. Si fuiste fiel en la sombra, sé sabio en la luz. No permitas que el reconocimiento externo contamine tu paz interna. No te dejes arrastrar por la urgencia de demostrar. No cambies tu centro por la presión de agradar, porque el que fue formado en la oscuridad debe recordar siempre de dónde viene y por qué resistió. Este no es el final del camino, es el inicio de tu verdadera influencia, porque ahora caminas con algo que no se compra ni se enseña. La autoridad que da haber sido probado y no haberte rendido. Y desde ahí cada palabra que digas, cada decisión que tomes, cada paso que des, tendrá un peso que trasciende tu historia, porque ya no actúas desde la herida, actúas desde la visión, no por reacción, sino por diseño. Y si alguna vez vuelves a caer, recuerda esto: ya sabes cómo levantarte, ya conoces el camino, ya llevas en ti la memoria de tu resurrección, así que no temas, el fuego ya no te amenaza, porque ahora tú eres fuego, y nada ni nadie podrá apagar lo que fue encendido en la intimidad del quebranto y consolidado en la integridad del proceso.